Hay cosas tan obvias que sin embargo se nos pasan tan de largo. Cuando yo estaba repasando tu historia, algunas notas que te hicieron, cosas que se conoce que decís, me encontré con esta de pasamos media hora o más, llegado el caso, inspeccionando la suerte de una zapatilla antes de comprarla y comemos cualquier cosa. Y dije, puta, tienes razón, no es mi caso el de las zapatillas, pero es cierto. ¿Hasta dónde llega este grado de locura? ¿Por la zapatilla o por no pensar en lo que comes? Y creo que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Son dos manifestaciones de la época del hiperconsumo que vivimos. Hay un libro que leí el año pasado que me impresionó mucho, un libro de Gilles Lipovetsky que se llama El ultracapitalismo, justamente, y que cuenta eso, de cómo toda la experiencia cotidiana está transformada por esta idea del ultraconsumo, del hiperconsumo. Y nos pasa no solo en expresiones eminentemente materiales o de lo materialista, como son las zapatillas, ¿no? La zapatilla, la llanta, el emblema de lo que nosotros tenemos que renovar continuamente cuando en realidad podría tener una vida útil de 5, 6, 10 años. El celular, donde se juega la obsolescencia programada, ¿viste? Esto de que un aparato que podría durar 10 años se fabrica para que dure 1 y medio. Y que se haya convertido directamente en una extensión del brazo, en otro dedo más. Claro. Pero esta época de ultraconsumismo o de ultracapitalismo también nos lleva a consumir vorazmente expresiones culturales o las manifestaciones de lo únicamente vital de lo que tenemos. Cosas como el tiempo, el sueño o la alimentación. Yo estoy muy obsesionado por esas ideas. Pienso que la próxima conquista del ultracapitalismo va a ser el tiempo. De hecho ya hay... Bueno, hemos visto estos días estas noticias que llegan de Japón, de trabajadores que mueren exhaustos por exceso de trabajo, y creo que hoy el ultracapitalismo no se nos permite no ser productivos o no poner me gusta en redes sociales durante las 8 horas que dormimos. Parece distópico, pero creo que en el futuro van por eso, van por esas 8 horas, van a tratar de encontrar la manera, ya creo que la deben estar buscando ya, de que produzcamos durante las 8 horas del sueño. Pero con respecto a la comida, a mí me preocupa porque de todo el consumo, de todo lo que consumimos, zapatillas, celulares, consumos culturales y demás, la comida es lo único que va a ser parte de nuestro cuerpo. Nos la metemos adentro y no pensamos en eso. Hay limitaciones económicas, hay limitaciones culturales, hay distorsiones que pasan por otro lado, como por el opuesto, que plantean un opuesto, que es el furor por la vida sana, o personas que únicamente comen ensaladitas o que se prohíben las harinas como si la harina fuera un veneno lento. Pero por lo general no pensamos en lo que comemos, somos completamente irreflexivos, hacemos del acto de comer un trámite automático y sobre todo tan mandatados por esta idea de la urgencia que nos lleva a pensar que mientras comemos sí o sí tenemos que hacer otra cosa. O sea, como si la comida no pudiera ser una actividad per se. Claro. Ni siquiera placentera, te digo, per se. Exactamente. Cuando escribí el libro que salió este año, 4 comidas, que es una historia del desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, lo que me propuse justamente era discutir mucho una idea muy instalada que tenemos, esa idea que dice que las cosas son así de toda la vida y que nadie las inventó, se dan por combustión, por generación espontánea. Entre ellas la merienda, que había existido siempre. Claro, o la organización del día en 4 comidas, o en esta tríada maldita de 8 horas para dormir, 8 horas para el ocio y 8 horas para el trabajo. Ese es un resultado de la revolución industrial. Dice, ¿quién nos dice que no podemos trabajar 4 horas por día y descansar 20? ¿Qué sé yo? Digamos, bueno, esto tiene 150 años nada más, ¿no? En la historia de la humanidad. Pero un poco lo que me animó a hacer primero la investigación y después a escribir el libro fue eso, fue discutir esa idea de que las cosas son así de siempre. Y de que nadie las inventó. Y la comida, si bien no es un tema que me obsesione, sí es un tema que me importa mucho, me interesa mucho. Dice mucho de los pueblos, dice mucho de la época.
Artusi es autor de los libros Café, de Etiopía a Starbucks, la bebida más amada y odiada del mundo, y de 4 comidas, breve historia universal del desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Y hay otro libro en camino, cuyo eje son los viajes. ¿Te interesó o te interesa particularmente, o eso es lo que yo detecto de haberte leído, de escucharte, la relación entre la penetración cultural, sociológica de la Iglesia y la relación gula-lujuria? Mucho, mucho. Qué bueno que me lo preguntes, porque son los dos pecados más emparentados, ¿no? Son los pecados carnales, justamente. Y aparte, no sé si lo llego a escribir en el libro, tal vez sí, pero no me acuerdo, porque después de que terminé el libro, después de que salió, seguí pensando mucho sobre este tema, cómo el lenguaje popular, el habla común, hace continuas analogías entre el acto de comer y el acto del amor físico, ¿no? Se comió una mina, se la pinchó, acaricia, se come la galletita o acaricia el paquete, lleva los cubiertos en el bolsillo. Fíjate todas las alusiones, y estas son algunas las más elegantes, las que puedo decir hasta ahora en esta radio, pero son continuas las analogías entre el acto de copular y el acto de comer. ¿De dónde viene? ¿De eso de la Iglesia? Viene de la Iglesia, viene justamente de la formulación de los pecados capitales, y gran parte de la educación gastronómica que nosotros tenemos en cuanto a los horarios de comida viene de la Alta Edad Media y de los monasterios, y de la idea de la temperancia o el aguante como caminos hacia la virtud, ¿no? Reprimir y aguantar las inclinaciones naturales del cuerpo, tanto desde el punto de vista del hambre como, no es casual también que se diga, el apetito sexual. Ahí hay otra analogía más. Y a partir de ahí se funda esa idea, la idea de aguantar, la idea de reprimirse, ¿no? La idea de reprimir los instintos naturales como un camino hacia la salvación. Es divertida también en el libro, en 4 comidas, la historia del tenedor, como aparece en la historia. Te iba a preguntar por eso, pero ya que estás, pegale. Y justamente la presencia inquisidora de la Iglesia Católica, ¿no? Cuando el tenedor llega a Venecia, cuando, bueno, naturalmente Italia no era una república y Venecia era un ducado independiente, y el duque de Venecia, uno de los duques de Venecia, se casa con una princesa, con la princesa Teodora, una princesa que venía del reino de Constantinopla, y ella, entre el menaje que lleva, imagínate aparte la situación, una princesa adolescente que vivió toda la vida en Constantinopla, protegida en su palacio, a quien la casan con un duque de Venecia y la mandan a Venecia en barco. Y ella llega, no conoce el idioma, no conoce las costumbres, no conoce nada. Entre el menaje que lleva un tenedor, un tenedor para pinchar la comida. Y ahí se convirtió en un escándalo mayúsculo, al punto de que la Iglesia, con el obispo más poderoso de Venecia en aquel entonces, a la cabeza de la campaña, manda a prohibir el tenedor, y a ella no la incineran en la realidad, pero sí en lo simbólico, diciendo que ella había traído de un mundo infiel un instrumento diabólico, ¿no? De hecho, la llama así durante el sermón, un instrumento diabólico. Diabólico porque en lo evidentemente figurativo el tenedor parece un tridente. Sí. Eran bastante poco imaginativos en esa época, y más que nada literales. Pero por otro lado, lo que a ellos los indignaba, a los inquisidores de aquella época, era que les parecía un sacrilegio que uno utilice un instrumento, una herramienta metálica o artificial para comer, cuando Dios nos había dado los utensilios perfectos, que son nuestros carnosos y rechonchos dedos humanos. Y el tenedor estuvo prohibido durante 600, 700 años. Recién se aceptó en las mesas, gracias a Italia justamente, porque necesitaba un utensilio para enroscar los tallarines, los fideos, y por la epidemia de peste negra que empezó alrededor de los siglos XVII y XVIII a introducir las primeras nociones de higiene, porque claro, en la antigüedad ni siquiera se conocían los gérmenes, ¿no? Empieza a introducir las primeras nociones de higiene y le lleva a decir a la gente que tiene que dejar de comer con la mano.
Artusi conduce los programas Su Atención, por favor, y Branch, eso va por Metro, y hoy nos toca por el canal de la ciudad, en el que anteriormente condujo Diverso. Cuando salís del secundario y empezás a estudiar periodismo, ¿ya tenías en la cabeza el mundo de la alimentación o del café? No, fue un hallazgo reciente. Yo soy eminentemente y básicamente periodista. Cuando yo terminé la secundaria, mi único anhelo era en Buenos Aires, aquí cerca, en Villa Urquiza. Lo único que quería era trabajar en un diario. Periodista de diario era lo que quería hacer. Y lo logré. ¿De diario? De diario. Ni siquiera de gráfica, vos querías laburar en un diario. Yo quería laburar en un diario. ¿Alguno particular? Y de ser posible en Clarín, que era el diario que se leía en mi casa. Clarín en los 90 no era el Clarín de hoy, de ninguna manera. De ninguna manera. Era un diario... Sobre todo porque estaba mejor escrito. Bueno, imagínate que era como una especie de faro, ¿no? Era repetía esa idea de que era el diario de habla hispana con mayor circulación en el mundo, cosa que era cierto. Y tenía unos nenes que escribían y edición y era muy a la vanguardia también en el uso de infografías y en el uso del color. Clarín en los 90 yo creo que fue su época más profesional. Y yo entré ahí, todavía estaba en la secundaria, cuando ya estaba decidido a estudiar periodismo. Estudié periodismo en la UCA, sí. Y aún antes de terminar la carrera me llamaron para lo que recién empezaba, que era Clarín Digital en aquel entonces. Te confieso que me gustó, pero me parecía poco. Yo quería trabajar en el diario, quería el papel. Y en poco tiempo más pasé al diario. Sí. Y lo que siempre me interesó fue... Tengo una obsesión por la época. Creo que es un mandato, por lo menos para mí como periodista, hacer capturas de época, polaroids de la época. Y después llegó el café, porque me pareció que era más allá de lo que en lo personal me gusta mucho y me fascina el café. ¿El café llega antes que la historia mundial de la alimentación? Sí. De hecho, mi primer libro fue la historia del café. Y después la historia de las comidas, y ahora estoy preparando otro libro. Perdón, porque me expresé mal, lo tenía claro, pero me refería a si en tu cabeza también el café llegó primero que la alimentación. Sí. Más allá del orden de los libros. Sí, llegó primero también. La alimentación, digamos que es una excusa para mí, y de hecho voy a escribir un tercer libro, un próximo libro, que va a ser como el cierre de una trilogía gastronómica y de los recuerdos personales, y después no voy a escribir más de alimentación. ¿Por qué te apareció lo del café? Lo del café me apareció como una manera creo yo, de reconvertir una experiencia penosa, que son las largas horas en el cierre, en la redacción, en una experiencia positiva y disfrutable. Ir todo el tiempo a la máquina de café mientras escribí. Exactamente. Siempre me gustó el café de chico. De hecho, está asociado con mis recuerdos infantiles. Yo soy hijo de padres separados, entonces pasaba mucho tiempo con mis abuelos. Ajá. En Parque Chas, donde vivían mis abuelos. Bueno, mi abuela sigue viviendo en Parque Chas. Y en las vacaciones o los días que uno estaba enfermo, los que no había clases por cualquier cosa, mi hermano y yo lo que hacíamos era estar con los abuelos y leíamos Clarín, tomábamos café y escuchábamos Radio Rivadavia. Escuchábamos Fontana, Larrea, Carrizo, la típica de la clase media de la década del 80. Y vos fíjate cómo modelaron mis inquietudes y mis ambiciones después de adulto, ¿no? El café, la radio y el diario, que era para mí la tríada sagrada. Eso va avanzando de un modo increíble hasta que te convertís en sommelier de café. Sí. Con un curso en Suiza de por medio. Sí. Hace 10 años justo. Exactos 10 años. En el 2007 fue. Y me pasó eso, que estaba en Clarín, mi peregrinación a la máquina de café del pasillo era cotidiana. Cuando quería tomar mejor café, llamaba al bar a que me suban un café, pero como esa opción estaba pensada para gerentes, imagínate que yo me gastaba buena parte del sueldo en eso. Porque en Clarín siempre fue caro el buffet, aparte. Ajá. Y entonces... hace 10 años la Escuela Argentina de Sommelier acá ofrecía un curso breve sobre café. Para mí fue una iluminación, porque con lo que me gustaba el café y ya lo que venía leyendo y la curiosidad que me daba, hice ese curso. Quedé muy cebado con el mundo del café y me empecé a comprar libros, a aprovechar los viajes que hacía
por el diario para visitar cafeterías, eventualmente para una finca de café, y como siempre mi vocación fue la de la divulgación y demás, le propuse en ese año a la editora del suplemento Ollas y Sartenes, tristemente desaparecido, que quería hacer en el día, le propuse, la invité a que me acepte una columna mensual sobre café en el suplemento de cocina del diario. Y ella me dijo, mira, me encanta la idea, pero a los 3 meses te vas a quedar sin qué contar. No hay historia atrás del café, no hay qué contar. Bueno, de eso pasaron 10 años y sigo hablando del café. Y trabajaste la historia del mundo a través del café. Sí. Y como vos decías también, pude hacer un viaje a Suiza, me invitaron, fui el único invitado de Latinoamérica a hacer un curso en Suiza de café. Y casi, te diría, sin quererlo, me fui convirtiendo como en una referencia del café acá. Claro. Pero más que nada desde el punto de vista de la divulgación, que es lo que me interesa a mí. Como presumo que lo vas a hacer pelota, no vamos a mencionar de dónde lo trajeron, pero probá vamos a hacer una cosa antirradiofónica, presumiblemente. Pero mira esto, mira, ya la primera observación que te doy, mira, por empezar. Un vaso de tergopor. Sí, pasadísimo de agua, porque el café tiene que tener 25 mililitros, y acá tiene por lo menos 50. Fíjate, el café va por acá, y te estoy dibujando con los dedos 3 centímetros de alto. No tiene nada de espuma ni de crema, como debería tener cualquier espresso. Y vos fíjate cómo los bordes se van difuminando, ¿no?, en las paredes interiores del vaso. Ajá. Parece más un té que un café, casi que podemos ver el fondo de la taza. Yo por no... por no despreciarte a vos, por no faltarte el respeto, lo voy a probar. No, todo lo que quieras. Se huele, ¿cómo es el tema? Y encima tiene azúcar. No, edulcorante. ¡Ay, Aliberti! Bueno. ¿Qué me hace? Mira, no sé, lo primero... Productora, hacete cargo de esto. Lo primero es la observación, algunas cosas de estas que recién te decía. Después el olfato, se hace una tapita sobre la taza y se deja un agujerito con la mano y uno huele enérgicamente por ese agujerito que deja. Después viene el gusto, se toma haciendo ruido el café, sorbiendo como nuestras tías nos decían que no hay que hacer al momento de tomar la sopa. Son así de manera enérgica por 2 motivos, porque así primero uno no se quema. Vos en una cata de café, a diferencia de la cata del vino, si en el primer café te quemás, sonaste porque ya te queda la lengua anestesiada y hasta el día siguiente no podés volver a probar otra cosa. Y segundo, porque así es como una especie de sifonazo que llega a las cavidades de la boca y a las papilas gustativas. Y lo último, el último sentido involucrado es el tacto. Vos tenés que medir adentro de la boca literalmente el peso que tiene el café sobre la lengua, la temperatura en el paladar y en las partes internas de las mejillas, y lo que se llama el retrogusto, que es el tiempo que dura el gusto a café en la boca una vez que el café se terminó. Bastante parecido al vino. Muy parecido. Muy parecido. De hecho, al vino, al café le dicen el vino árabe, desde tiempos inmemoriales, y también se dice que el café es el nuevo vino, se dice en el mundo. ¿Por? Porque son productos que vienen de una planta y de una fruta, puntualmente. ¿Qué te enseñó la historia del mundo a través del café? ¿Qué aprendiste con eso? Aprendí que los intentos de conquistas económicas y de monopolizar las sociedades y de dividir las culturas y de exterminar a los trabajadores y de consolidar los grandes poderes económicos son antiguos, por lo menos como el café. Son antiguos como la humanidad, pero el café me sirvió como una excusa perfecta para eso. Vos pensás que para explicar eso, para contar esa historia. Poneme ejemplos. En el año 800 el café apareció en Etiopía, en el Cuerno de África. Muy poco tiempo después cruzó el Mar Rojo y llegó a Arabia Saudita y a Turquía, ¿no?, que fueron los que se convirtieron en los primeros dueños del café en términos industriales. Ellos, mira un ejemplo concreto, ellos vendían café a Europa. Los cafés entraban por Venecia y por Marsella, pero ellos, aún ignorantes de que la planta del café no crecía en Europa porque necesita de un clima subtropical, vendían los granos de café muchas veces ya tostados para evitar que los tipos que compraban café pudieran plantar.
y que se les arruine el negocio. Los primeros que interceptaron... O sea, en el año 800 ya estaban las patentes. Ya estaban las patentes. Con ellas o sin ellas. Exactamente, ya estaban los monopolios o los oligopolios, porque ese esquema duró siglos hasta que los holandeses, que siempre fueron muy ávidos comerciantes, un poquito, bastante hábiles, interceptaron un cargamento de semillas de café de los árabes y se las llevaron a sus posesiones en las Indias orientales, que era lo que hoy es el sudeste asiático, Indonesia y demás. Y ahí plantaron café para robarle el negocio a los árabes, y así se creó la segunda zona de producción del café después de África y Medio Oriente en el sudeste asiático. Y después, cuando vinieron los conquistadores acá, solo por poner algunos ejemplos, usaron el café como método de conquista y de sometimiento de los trabajadores. Con el café se establecieron sistemas... O sea, ¿asimilable al valor del caballo? Mirá, se establecieron sistemas equiparables a los del algodón en el sur de los Estados Unidos, esclavistas, o a los del azúcar en Centroamérica o en Sudamérica, ¿no? Se traían... De hecho, Brasil, que fue uno de los últimos países del mundo en abolir la esclavitud, traía los esclavos de África para trabajar en el azúcar y en el café. Y, por ejemplo, en Colombia y en Venezuela, el café aparece con los jesuitas, que justamente, ya que hablábamos antes de la iglesia, usaban las extenuantes jornadas de trabajo en las plantaciones de café como castigo ejemplificador para los pecadores. Y en Brasil mismo, los varones del café, que estuvieron en el gobierno, los jerarcas y los oligarcas estuvieron en el gobierno hasta fines del siglo XIX, eran pero monstruos esclavistas, ¿no? Que tenían a los trabajadores, por supuesto, literalmente trabajando como esclavos, engrilletados al piso. Se calculaba que el promedio de vida de un trabajador en una plantación de café era de 7 años. Y después se moría por lo extenuante de las jornadas y por lo explotador del trabajo. Hay cientos de historias relativas al mundo del café. Cuando fueron las guerrillas de fines de la década del 70, principios del 80 en Centroamérica, una de las maneras del gobierno de Estados Unidos, con Carter y con Reagan, fue cortar la compra de café a los países de Centroamérica, y una de las maneras también que tuvo Estados Unidos para expulsar finalmente del poder a Idi Amin en Uganda fue dejar de comprarle café cuando el café era el 40% del Producto Interno de Uganda. Así que me topé con cientos de historias que a mí me parecía que eran muy oportunas para contar parte del mundo. Cuando del mundo del café saltás en tu inquietud intelectual y en tu escritura, en tus textos, al mundo, llamémosle, general de la alimentación, ¿es por una decisión de mera ampliación intelectual o es porque a través de la historia del café descubrís algo del más allá del café que también te atrae? Es muy buena la pregunta porque me hace pensar en que sucedieron dos cosas. Por un lado, el género. Con el libro del café yo traté de poner en práctica, y creo que lo logré, un género que es muy popular en Estados Unidos, que es el de historia de las cosas, que acá por lo general no tiene desarrollo. No tiene desarrollo. Y a mí me gustaba, y digo, me lo tomo incluso como desafío periodístico, decir, bueno, voy a contar la historia del tornillo. Y estoy seguro que hay un mundo detrás de eso. Seguro. Con la historia del café me pasó eso. Desde el género quise hacer un género híbrido, por un lado que rindiera tributo a esos grandes libros estadounidenses que cuentan el mundo a través de un objeto, de una cosa, y además agregarle crítica cultural, memoria personal, alguna reflexión. Cuando terminé de escribir ese libro, me pareció que por lo menos en mi versión el género estaba logrado, y me dieron ganas de escribir más. Y ahí se une con el segundo de los motivos. Me di cuenta que la historia del café quedaba corta como para decir un montón de cosas que yo quería decir alrededor de la organización del mundo y cosas que pienso y demás. Y entonces dije, bueno, casi como una aparición, estaba mirando un show de jazz
fue pero un momento de epifanía, de verdad, en un lugar que se llama Thelonious. Estaba sentado ahí mirando un show de jazz, había salido muy poquito el Libro del Café. El Libro del Café fue un gran éxito editorial, tuvo muchas ediciones, salió en Colombia, en Centroamérica, que para mí fue un golazo, imagínate. Fui a contarle la historia del café a los colombianos. Y había salido muy poquito, 2 o 3 meses, y yo digo, ¿y de qué escribo ahora? Me lo preguntaba sin demasiada tortura, y estaba mirando un show de jazz, y dije, ahí está, 4 comidas. Es la manera de dividir el día, y puedo ir más allá del café, a través del desayuno y de la merienda, pero también contar otras cosas. Y así fue como apareció, fue literalmente una epifanía. Y me pregunté o me planteé, dije, no debe haber una historia detrás de esto, como me dijo aquella editora, a quien quiero mucho, y a la que recuerdo con mucho cariño. En 3 meses no vas a tener nada más de qué escribir, y no, siempre hay una historia para contar. ¿Hay una historia para contar detrás de cada comida? Detrás de cada alimento. Creo que sí. Sobre todo en los alimentos. La habría. Quizás lo debería poner en potencia. Sí, sobre todo en los alimentos, pienso yo, que han sido entendidos como commodities durante tanto tiempo. El café fue un commodity. Sí. El café, de hecho, le dicen el oro negro. Ajá. O es el segundo commodity más vendido del mundo después del petróleo. ¿El segundo es? Sí. En el universo de lo legal. Sí. Sí. Nunca está de más recordar. Y creo que... debe ser fascinante la historia del azúcar. O la historia del cacao. Cuento en 4 comidas brevemente la historia del cacao y cómo los conquistadores españoles traicionaron a los aztecas, ¿no? Y a los teotihuacanos, que le ofrecieron muy gentilmente una merienda y ellos se la rechazaron. Pero creo que sí, que hay una historia atrás del chocolate, atrás del azúcar, muy probablemente atrás de la harina o el trigo. Fíjate que acá en la Argentina, donde no tenemos café, tenemos un régimen de intercambios comerciales con Brasil vigente desde la década del 30, donde nosotros le vendemos trigo y a cambio ellos nos venden café. Así que creo que hay una historia ahí, por lo menos, que cuenta la relación entre 2 países que son muy unidos y muy íntimos, pero que en el fondo no sé si se quieren demasiado, o por lo menos se recelan. ¿Qué sé yo? Creo que todo esto deriva de una tara muy arraigada que tenemos los periodistas, que es la angustia del sumario, ¿no? Siempre me tocó estar en posiciones de edición en el diario Clarín, con lo cual tenía todas las semanas una grilla con 8, 12 o 16 páginas que tenía que llenar. Y me despertaba en la madrugada con ideas de notas y las anotaba. Y creo que esa angustia del sumario me parece que tiene un costado positivo. La angustia del sumario es esa obsesión por hacer nota, por llenar las páginas en blanco del diario. Pero creo que tiene un costado positivo, que es la habilidad para encontrar temas donde parece que no los hay. ¿Qué pensás de la explosión de programas, libros, señales de noticias, las 24 horas dedicadas enteramente al tema de la cocina? Siendo que, me imagino, no hay proporción entre la cantidad de gente que consume eso, no lo digo en el sentido de denuesto, y cuánto se cocina de lo que se ve. ¿Cómo funciona ese erotismo? Creo que ese es un punto muy, muy, muy de esta época, que resume mucho esta época. Una época... incluso se puede hacer una interpretación de época casi hasta en clave política, si querés, por todas estas inquietudes, ¿no? Lo que se llama el interés foodie, o por la comida, o la moda de salir a correr o de andar en bicicleta, la pasión por las mascotas, el acto de viajar, cuando viajar antes implicaba trasladarse de un lugar a otro, y ahora se viaja por viajar, ¿no? O cuando se dice una persona que... tal vez sea un poco digresivo, pero se dice, bueno, fui a Europa, hice Ámsterdam, Berlín y Roma, ¿no? Es cierto. Porque se trata como de acumular experiencias. Como dice un amigo mío, muchas veces no se trata de ir a un concierto, sino de haber ido. Y con la comida pasa algo similar, porque es como vos decías, para mí es completamente ridículo y absurdo, y en esto cito a Michael Pollan, que es uno de los grandes
críticos gastronómicos y pensadores sobre la cocina, que dice: vivimos en una época en la que pasamos muchísimo tiempo hablando, leyendo, escuchando sobre comida, pero muy poco tiempo cocinando. Y aparte, también me parece ridícula esta analogía que se hace en esta época acerca de equiparar la comida con el arte. Porque, primero que en todo caso es una habilidad, una destreza. Podemos equiparar a un cocinero con un artesano, pero no creo que sea un artista. Y tampoco es una obra de arte lo que prepara, en tanto nosotros no la podamos experimentar como sí podemos experimentar oír una sinfonía o apreciar un cuadro. Cuando nosotros vemos un cocinero cocinando en la televisión, tenemos vedado probar lo que cocina. Nunca probamos lo que cocina el tipo, ni siquiera en las grandes ferias estas gastronómicas que hay, donde se presentan los cocineros, pero tienen atrás a 6 tipos que son los que están cocinando, y no ellos están dando notas, firmando ejemplares de los libros y demás. Con lo cual me parece insólito que se trate de una expresión artística que finalmente nunca experimentamos, nunca disfrutamos. Así que me parece que es como un síntoma muy de la época. Creo que hay mucho que pensar y mucho que decir al respecto, y aún así, parafraseando a Michael Pollan, creo que aunque hablamos mucho, conversamos, discutimos incluso mucho sobre la comida, comemos cualquier cosa. Nicolás Artusi escribe en el Le Monde Diplomatique, en La Nación, en El Planeta Urbano, en Guía Óleo y en Joy, entre otras tantas publicaciones. Ya que mencionaste recién a Pollan, hay 2 tipos que vos has definido como los máximos expertos en la historia de la alimentación: un francés y un italiano, Jean-Louis Flandrin, y Massimo Montanari. Presumo que no debe ser ocioso que un francés y un italiano sean los 2 máximos expertos en la historia de la alimentación. Sí, no es ocioso, y aparte ellos escribieron un libro que es fascinante, tortuoso, arduo y denso, pero ambos. Sí, juntos, pero todo camino tiene que ser así, ¿no? Creo yo. Que se llama Historia de la Alimentación, y es un libro de 1200, 1300 páginas, que salió en español hace poco tiempo. El libro tendrá 10 años, 15 años, y se tradujo al español, no acá, salió en España. ¿Acá no está? Acá se consiguen las librerías que traen cosas de España, importadas. Es un libro de tapa naranja. Y es la historia del mundo sin ninguna pretensión literaria, ni contada a través de la alimentación, desde la época de las cavernas y el descubrimiento fortuito del fuego hasta McDonald's. Pero bueno, es un libro muy arduo, ya te digo, de 1200, 1300 páginas, con un índice onomástico atrás y un índice de temas y todo, pero que para mí fue la piedra basal para escribir mi libro. Porque el trabajo que yo hice con respecto al libro de ellos dos, de Flandrin y de Montanari, fue decir, bueno, voy a contar la historia del mundo. Listo, me tengo que sentar a leer la Enciclopedia Británica, primero, en orden alfabético, o por lo menos el pequeño Larousse ilustrado. Y la Enciclopedia Británica vendría a ser este libro. Sí, respecto de para la alimentación, sí. Sí. Cuando te referís a que es arduo, me imagino a que no estás hablando de sus 1200 páginas solamente. Claro, está plagado de datos y de descripciones técnicas acerca de lo que se comía en cada época, y tiene algunas referencias históricas, pero muy pocas, con lo cual uno tiene que acompañarlo con un libro de historia para poder ir... O sea, tenés que tener un mataburro para leer el libro. Claro. Ponele. Claro. Pero para mí fue fundamental, porque cuando me enfrenté al desafío de, decir 4 comidas, la historia del desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, dije, ¿por dónde empiezo a contar esta historia? Seguí el consejo de mis editores de Planeta, que me dijeron, primero elabora un índice. Sí. Eso es lo fundamental. Y la manera de elaborar el índice era ordenando de alguna manera esa historia. Y la enciclopedia, la consulta de la enciclopedia, para mí el libro de esta historia de la alimentación es una enciclopedia, me ayudó a elaborar el índice, ¿no? A ordenar el caos de ese mundo. Y la verdad que fue fascinante, un viaje de descubrimiento. Estuve un año leyendo, literalmente un año leyendo y un año escribiendo. Y vos sabrás que es tortuoso,
angustiante, solitario. Los momentos en que tenés la página en blanco, el dichoso mito que es cierto. Exactamente, la mesa repleta de papeles, ese caos, esa incertidumbre y esa angustia, y después hay un momento donde se hace la chispa y por lo menos para mí pasa algo mágico. Vuelvo a preguntarte, en el caso de cuando escribiste eso y de cuando primero leíste el texto de Flandrin y de Montanari, ¿qué fue lo que más te sorprendió ahí? ¿Que es la historia de la cena o es la historia del almuerzo? ¿Es la forma de cocción de algo o es la forma de no cocinar algo? Creo que lo que más me sorprendió fue, y ojalá lo haya expresado en el libro, que descubrí que la cocina es lo que nos distingue como humanos de cualquier otra especie. El resto de las especies, ninguna otra cocina. La aparición del fuego fue accidental. Los grandes incendios en los tiempos de la prehistoria motivaron que se quemara literalmente la comida. El hombre descubrió el fuego por accidente, pero más allá de la mitología, el fuego fue una tecnología que el hombre tuvo que aprender a usar, ¿no? Y enseguida el hombre se dio cuenta de que con el fuego los alimentos eran mejor y tenían más enseguida. Pasaron miles de años, claro, y tenían mayores propiedades. Y se va modificando la estructura mandibular. Exacto. Y enseguida se dieron cuenta de que tenían que inventar algo con filo o con punta para poder cortar la comida que cocían. Y enseguida se dieron cuenta de que tenían que inventar algo que tuviera la forma de una compotera, porque si no inventaban algo con forma de compotera, no podían consumir nada líquido, y solo podían consumir sólido. Y los viejos, a los que les quedaba un solo diente, se morían de hambre porque no podían masticar. Y enseguida se dieron cuenta que la comida, que para ellos era una señal de identidad entre los que comían cosas parecidas, también los distinguía de los de enfrente que comían cosas distintas. Y entonces la comida se convertía también en una herramienta más para odiar al otro, por lo que comía. Y así se fue cimentando la historia de ahí que las religiones tengan tantas prohibiciones alimentarias, ¿no? Y así se fue como organizando la cultura del hombre también, alrededor de lo que come. Ese para mí fue un gran hallazgo, un descubrimiento. Si subrayamos lo que acabas de decir de las religiones, uno hurga en cosas, llamémosle políticamente incorrectas, porque a raíz de lo que acabas de decir hay un puente inmediato hacia de qué modo las religiones se estructuran en alguna medida a partir del odio, claro, y del rechazo del otro. Sí, exacto, y de la distinción, ¿no? Del que no es de nuestra tribu. Hasta el día de hoy hay vigentes tantas prohibiciones alimentarias en las religiones. El catolicismo las fue morigerando con el tiempo, ¿no? De hecho, nadie deja de comer carne toda la Cuaresma. A gatas que alguno deja de comer carne el día de Viernes Santo. Pero aunque más no sea esa analogía entre el cuerpo y la sangre, la hostia y el vino, nos damos cuenta de que gran parte de toda la mitología, y no solo la mitología, sino también la liturgia de las religiones, está organizada alrededor de la comida. Y bueno, ahí volvemos al principio también, ¿no? La idea de la gula como pecado emparentada con la lujuria. ¿Cuánto de cierto, cuánto de mito, cuánto de proporción entre una cosa y la otra tiene que lo que los pueblos comen revela muy buena parte de su identidad? Creo que es muy cierto. Sociedades naturalmente pacíficas comen algunas cosas, sociedades naturalmente sanguíneas comen otras cosas. Pensemos también que el mundo, entre todas las divisiones posibles que hay, se divide entre los que usamos el tenedor, que somos los que estamos de este lado, y los que usan los palitos, que son los que están del otro lado.
hasta la Edad Media el único atributo que se le daba a un chico cuando dejaba la niñez, no existía la adolescencia, pasabas de niño a adulto, era la entrega simbólica de un cuchillo. Y ese cuchillo tenía que durar como tu posesión más preciada hasta que te murieras. Y el tipo lo llevaba colgado del cinto, ¿no? Y ese cuchillo le servía para defenderse de un maleante, para atacar a un enemigo o para cortar. O para cortar. Y era el cuchillo, ¿no? Cuchillos de distintas calidades, de distintas categorías. Pero lo que comemos nos define. Lo que comemos nos define. Incluso hoy, y trayéndolo acá, a este año, a este país, hay una superioridad moral que se establece entre lo que comemos y lo que no comemos. La superioridad moral, por ejemplo, ahora de los que no comen harinas, que es la última enemiga favorita, ¿no? O de los que no toman gaseosas, o de los que no comen azúcar, los que se plantean superiormente al otro porque tiene una dieta más saludable. ¿De dónde nace esa necesidad de inventar enemigos alimentarios? Es una buena pregunta. Yo creo que de la necesidad esta de distinguirse, ¿no? De establecer lazos entre los que estamos de este lado y los que están del otro. Y a lo largo de la historia, bueno, te contaba antes la historia del cacao y su llegada, y la llegada de los conquistadores acá y de los teotihuacanos que le ofrecen a Pizarro y al resto de los sátrapas el cacao, y ellos lo rechazan, pero después se lo llevan a Europa y montan sus grandes negocios, ¿no? Chocolateros alrededor del cacao que se llevan de América. Es una señal de identidad de los pueblos, y creo lamentablemente también que una de las primeras taras que tiene un pueblo es identificar a los que son como uno y distinguir a los que son como otro. Un dato interesante de Artusi es que su libro preferido es el Lolita de Nabokov. Dice que no es sobre la fijación de un tipo mayor por una chica adolescente, sino sobre el capitalismo, la persecución del imposible y la sociedad de consumo que todo el tiempo te propone algo nuevo. ¿Qué satisfacciones te trajo a vos, que toda la vida soñaste ni siquiera con la gráfica en primer término, sino con un diario en primer término dentro de la gráfica en tu cabeza? La repercusión, el rebote de tus programas de radio y de cable. La verdad es que es muy gratificante encontrarme con gente que todos los días me manifiesta con cariño que me escucha, o que me ve por la tele, o que lee ahora las columnas. Después de 14 años de trabajar en Clarín me fui y ahora estoy en La Nación, pero que lee las columnas que publico los domingos en la revista. A mí ¿Es un rebote distinto? Sí. Quizás esa debió haber sido la pregunta. Sí. Y hay algo que para mí es muy valioso, y es en lo que a mí me gustaría poder estar en sintonía con los lectores o con los oyentes. Y es lo siguiente: yo hago cosas para inmensas minorías. Yo no escribo ni hablo ni de política, ni de vedettes, ni de fútbol, ni de Bailando por un Sueño, ni de cosas que mueven fuerte el termómetro popular. Pero por otro lado, vivimos en una época de, como decíamos al principio, de sobreabundancia de información y de hiperconsumo también cultural, y mi laburo es hacer una pequeña curaduría, hacer un recorte, ¿no? Y eso es lo que creo que alguna vez definiste como la fase post-internet. Sí, exacto. Internet tiene la oferta de todo, ¿no? Y es abrumadora y es angustiante, ¿no? Este miedo a perderse algo, porque uno todo el tiempo está estimulado y repleto de información. Y mi único afán en relación con los oyentes o con los lectores es que algunos que puedan identificarse con las cosas que a mí me interesan, me descubran. Y puedan encontrar en mí todas las semanas o todas las noches en la radio un editor que les hace una curaduría diaria diciendo, bueno, estas películas, estos libros... Para esto es lo importante, como creo que para mí, no es la experiencia universal la mía. No, pero sí creo, Nicolás, que si bien es cierto que, está bien, es importante para mí, lo importante es fijar que hay algo que es más importante. Siempre hay algo que es más importante. Nunca son 100 temas, 100 siempre son 5. Después es subjetivo, salvo para algún
para gente con problemitas que creen en la objetividad, pero digo, lo objetivo es que nunca todo es lo importante. Sí. Esto es lo que me parece que tendría que ver con esta cosa de la curaduría a la que estás haciendo referencia. Está bien, será lo importante para vos, pero que se sepa que es lo importante, porque si no, no me parece que se tenga claro que hay un montón de información y hay muy poco de formación. Sí. Creo que la palabra clave es edición. Yo soy un gran detractor en lo personal de tener 6 canales de noticias que transmitan las 24 horas, ¿no? Y que estén llenando el tiempo con esa especie de relato en falso tiempo real de las cosas que suceden. Y anhelo, a lo mejor ilusamente, épocas en las que los informativos duraban 15 minutos y había editores que eran capaces de entender la realidad y que se pasaban todo el día devanándose los sesos diciendo, bueno, entre todas estas noticias, ¿cuáles son las 15... o las noticias que tienen que ocupar estos 15 minutos que merecen nuestros lectores? Como dice el lema del New York Times, ¿no? Todas las noticias que merezcan ser impresas. Y eso me parece a mí muy, muy, muy fascinante. Ahora en el programa de televisión que estoy haciendo, que es un programa de actualidad a la mañana, me propongo, de una manera casi espontánea, presentar 25 temas de conversación por día. No más que eso, son un montón, 25. Pero que sean realmente valiosos por algo. Me quedó colgada una del café antes de terminar, que quizás haya quedado íncita en tus respuestas, pero igual. ¿Cómo venciste cuando empezaste con el café, hasta terminar como sommelier de café, la mala fama del café? Te hace mierda el estómago, te da gastritis, no te deja dormir, te da hipertensión. Y eso es una batalla cultural la que estoy enfrentando, porque en el libro del café lo cuento, digamos, en la década del 50 los baby boomers, los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a ser seducidos por las empresas de gaseosas, las 2 principales de los Estados Unidos, cuyo componente principal es la cafeína. Ajá. Y al estar sustentada por poderosas multinacionales, se organizaron muchas campañas de desprestigio en contra del café. El café, al ser un commodity, no tenía grandes jugadores, digamos, que defiendan sus intereses. Estaban en Uganda, en Colombia, en Nicaragua, en Guatemala. Y a partir de ahí se organizaron, como se organizan hoy estos estudios científicos que encabezan el noticiero, ¿no? Dicen, ahora dicen que el chocolate tal cosa, ahora dicen que el té tal otra. Se organizaron campañas de relaciones públicas que machacaron mucho con la idea de que el café hace mal. El café, incluso ese que tomaste vos, tiene 98% de agua. Y ese 2% restante es el producto de una planta. Si hay gente a la que le hace mal, sí, naturalmente, como hay gente a la que le hace mal el vino, o a la que es intolerante al trigo, digo. Pero el café no es intrínsecamente malo. Es una bebida natural que surge de la infusión de agua caliente sobre la semilla de una fruta. Así que no hay mucho secreto detrás de eso, pero tal vez porque es una bebida oscura, caliente, tal vez porque justamente en la Edad Media venía de territorios impíos, y se lo consideraba una bebida demoníaca, y al Papa Clemente VIII se le exigió que lo bautice o lo prohíba. Finalmente lo bautizó y lo admitió la Iglesia Católica después de muchos sí, la Iglesia cónclaves. Tarda unos siglos, tarda unas centurias en admitir las cosas. Tal vez por ese origen perdura la mala fama del café. Decime quién sos vos. Soy Nicolás Artusi, periodista y sommelier de café.